Hola, el día de hoy el grupo número 2 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, quien está conformado por 9 integrantes. El primero de ellos, Campos Laurín y Loan Cotby, García Vera, Franes y Janet, quien les habla, Gallardo Huancas, John Smith, González Sosa, Henry, Burga Escribano Dagmar, Sánchez Carranza Stephanie, Olivera Ríos Nelson, Olivera Saavedra Rena, Jean-Pufé Espinosa Alexis, quienes en esta oportunidad les vamos a declamar el poema Cena Miserable, escrita por el autor César Vallejo. Los Heraldos Negros fue el primer libro de poemas escrito por el poeta peruano César Vallejo. Entre el año 1915 y 1918. Se imprime en los talleres de la Penitenciaria de Lima. Se publicó por primera vez en julio del año 1919, en corto tiraje de las editoriales de Lima. Algunos de los poemas pertenecientes a este libro aparecieron anteriormente en periódicos, revistas de Trujillo y Lima, como en el poema Ausente, que se publicó en la revista Mundo Limeño en el año 1917. Este libro está compuesto por 69 poemas, incluido el primero, titulado Los Heraldos Negros, que le sirve de pórtico. El volumen se divide en 6 secciones: Plafones Ágiles, 11 poemas; Buzos, 4 poemas; De la Tierra, 10 poemas; Nostalgias Imperiales, 13 poemas; Truenos, 15 poemas; y Canciones de Hogar, 5 poemas. Para el crítico literario Ricardo González Vigil, en una entrevista realizada por Marcos Cenegui el 16 de noviembre de 1919 para RPP Noticias, nos dice que la vigencia de los Heraldos Negros se debe a su autor, quien consigue escribir poemas que van más allá de su contexto literario, pese a las deudas con autores románticos y modernistas, lo que termina imponiéndose un lenguaje nuevo, un escritor que consigue asumir su sensibilidad andina, sus raíces, y desde ellas se apropia, transcultura y modifica lo que puede aprender de la literatura de un mundo entero. César Vallejo logró ir más allá de su época, al presentar una poesía desgarradora e intensa, con una significación latinoamericana que, si bien se acerca al modernismo y al simbolismo, se establece como algo distinto, algo propio, al desarticular la síntesis y desentenderse de las normas de la lógica, así como utilizar una técnica y un lenguaje renovadores que dan lugar a imágenes y metáforas poco usuales. Dentro de este poemario podemos encontrar La Cena Miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo? La duda nos brindará blasones por haber padecido. Ya nos hemos sentado a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás? Al borde de una mañana eterna, desayunados todos. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajera? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido,
¿Hasta cuándo la cena durará? Que hay alguien que ha bebido mucho y se burla y se acerca y se aleja de nosotros. Como negra cuchara de magnificencia humana, la tumba. Y menos sabe si oscuro, hasta cuándo la cena durará. Bien, la interpretación que podemos darle al poema La Cena Miserable es la siguiente. En La Cena Miserable podemos observar a un adulto de clase baja en constantes lamentos y constantes sentimientos de tristeza, ya que él cree que él tiene una vida injusta y por ende pide igualdad para todos. Además, de forma indirecta podemos decirlo, él acusa y culpa a Dios de toda la tragedia que le ha tocado vivir. Nos muestra también lo que es vivir en un ambiente, en un panorama de soledad, de pobreza y lo difícil que es tener que pasar adversidades en medio de ella. Él presenta también quejas continuas con la sociedad y con Dios. Y a la vez imagina cómo sería su vida sin los problemas que tanto la aquejan. Así también podemos sentir su deseo por la muerte, por toda la miseria que lo ha desmotivado debido al dolor que ha sufrido y continúa sufriendo. Dolor que, por cierto, lo ha llevado a la locura y a la desesperación. Lo ha llevado a perder la fe, ya que él de alguna manera siente que fue abandonado por el mismo Dios, ya que él no podría de alguna manera explicarse un destino tan triste que fue el que le tocó vivir, haciéndolo creer que la única salida para todo esto, para su conflicto personal, sería la muerte. Él también critica sus raíces indígenas para justificar su postura de un sistema fallido y no equitativo para cada persona. Es decir, él trata de justificar con sus raíces indígenas que a partir de ello es que él ha tenido que sufrir tanto. No por el simple hecho de que cada persona nos toca batallar con cosas. No, él simplemente cree que a raíz de sus raíces indígenas es lo que ha traído esto, la desigualdad y el sufrimiento con sus sentimientos tan oprimidos. Nos habla también continuamente de lo que es la tristeza, el sufrimiento y el dolor en cada una de sus estrofas, en su poema plasmado. También podemos ver en un lenguaje tan sencillo cómo es que él, por medio de figuras literarias, ejemplifica lo que es el dolor, el sentimiento de abandono de muchos creyentes en Dios. La Cena Miserable es un poema reflexivo, debido a que constantemente evoca con tristeza la desmotivación de vivir en soledad y pobreza, por lo que él expresa su deseo de muerte. Además, presenta un tono melancólico con la creación de nuevos vocablos y el uso del verso libre. Esto debido a que los sentimientos que trataba de explicar no se podían expresar con las palabras existentes. Por ello, su lenguaje combina elementos como las preguntas retóricas y el tono para expresar explícita e implícitamente el sufrimiento de muchas personas pobres económica y espiritualmente. También se puede decir que la prosa y los versos de Vallejo son tan profundos y sencillos a la vez, aunque aparentemente este poema no sea tan bello externamente por la presencia de encabalgamientos. La perspectiva cambia al momento de leerlo, ya que podemos distinguir rápidamente la complejidad estructural y emocional de este, lo cual expresa fácilmente parte del contexto en el que se ubica. La Cena Miserable es un poema vigente, porque nos presenta los diferentes problemas que afronta el ser humano en su vida, cómo es ese sentimiento de dolor que todos pasamos alguna vez en la vida y queremos desesperadamente que termine.